Hola, soy Tess Nehuen y esto es Bestia Lectora. Hoy te vengo a hablar de una novela que me ha encantado y que espero convencerte para que la leas. Se trata de Moriré antes que las flores, de Eva Losada Casanova, que ha sido publicada por la editorial Funambulista. A muy grandes rasgos podría decirse que es una novela que fusiona muy bien elementos de la novela histórica con la novela psicológica, con la reflexión filosófica y que tiene una fuerza narradora muy potente. Creo que no deberías perdértela y a continuación te voy a decir por qué. Moriré antes que las flores nos presenta la historia de Livia, que es una joven escritora que trabaja de fantasma. Por si no lo sabías, los escritores fantasmas son aquellos que realizan trabajos de escritura para otras personas en el más absoluto anonimato. Livia recibe un encargo muy peculiar que consiste en irse a vivir un par de meses a una casona en la Sierra de Guadarrama, donde vive una señora con un muy mal genio y un pasado misterioso. Una de las cosas que más me ha interesado es que está narrada como en dos tiempos. Por un lado está el presente, donde está Livia, donde está Ada, que es esta mujer grande que la ha contratado, y todos los personajes, todo un ecosistema de personajes, mejor dicho, que la rodean. Y por otro, el pasado de Ada, el pasado de Livia también, donde vamos a ir conociendo a estos dos personajes y vamos a ir entendiendo la relación que se establece entre ellas a partir de las experiencias que han vivido en el pasado. Es muy interesante la forma en la que Eva ha conseguido solapar estos dos tiempos y me ha parecido muy pero muy interesante la manera en la que consigue narrar la guerra, narrar el pasado de un país dolido, con total crudeza por un lado, pero sin olvidarse de la ternura, sin olvidarse de la estética, que son cosas que me interesan muchísimo de la narrativa de Eva. Entonces, a muy grandes rasgos, podríamos decir que Livia entra a vivir en esta casona para realizar este trabajo que para ella no significa más que dinero, que ganar dinero, pero de pronto se da cuenta de que lo que se encuentra en este lugar tiene mucho que ver con ella, tiene mucho que ver con las cosas que le interesan, tiene que ver con sus propios miedos, y entonces toda su vida se transforma a partir de esta experiencia. Y todo esto está muy bien trabajado, está muy bien narrado, y por eso no quiero revelarte nada porque creo que es una novela que merece muchísimo la pena. Es una novela que combina lo mejor de la novela histórica con la ficción, y esto es algo que me ha interesado muchísimo porque me preguntaba de qué manera se puede trabajar la guerra civil o cualquier acontecimiento histórico importante de un país sin caer en tópicos, ¿no? En las típicas historias que uno ya ha leído y ha escuchado tanto. Y me parece que Eva ha conseguido la forma de encauzar todo el contenido histórico con un estilo narrativo muy propio. Y esto me parece muy, pero muy interesante. Cada vez que me enfrento a la lectura de una novela que está basada en hechos reales, algo en lo que me fijo mucho es la combinación que hay entre los elementos de la realidad y los elementos de la ficción. Es algo que me parece muy importante y creo que muchas novelas históricas fracasan por no saber combinar bien estos dos mundos. Y me parece que Eva Losada Casanova lo ha conseguido de maravilla y ha sorteado esta dificultad con muchísima altura. Y hay tres cosas que me interesan especialmente y que quiero compartir contigo. Una de ellas es el manejo de elementos que conectan acontecimientos y que hacen que la historia siempre marche hacia adelante, incluso cuando está tratando acontecimientos que han tenido lugar en el pasado. Y entre estos elementos he señalado tres que me han gustado mucho, que son el ruido de la motocicleta, el bar del pueblo y una tumba sin nombre. Me parece que Eva Losada consigue, a través de estos elementos, conectar personajes que aparentemente no tienen ninguna relación
y acontecimientos que han tenido lugar en tiempos históricos diferentes. Lo segundo que me ha encantado son las reflexiones en torno al mundo de la escritura, al trabajo de la escritura, que bueno, a cualquier amante de los libros o sobre todo de la escritura le interesa encontrarse con esto, ¿no? Pero es cierto que en muchas novelas a veces se ponen como con calzador, queda un poco forzado todo el tema de la reflexión sobre cómo se escribe tal cosa, y aquí me parece que nada que ver, que está todo muy bien puesto, que no es denso, que no está forzado, sino que tiene que ver precisamente con el oficio del personaje, entonces tiene mucho sentido que eso esté ahí, ¿no? La adaptación histórica es el tercer elemento que me ha fascinado. Me parece que Eva consigue fusionar muy bien los elementos de su propia narración con los elementos históricos reales. Y me parece que disimula muy bien todo el proceso de documentación, todo lo que ha tenido que aprender para escribir esta historia. Y esto me parece muy interesante, la humildad en el oficio a la hora de ubicar una historia, una ficción en un contexto real, porque como escritor tú no tienes que demostrarme todo lo que sabes, tú tienes que darme los elementos para que yo entienda esta historia. Y esto Eva lo hace muy bien. Todo lo que nos narra sobre la historia de España, sobre la historia de Europa, es necesario para comprender la historia de Libia. Y esto, esto es algo que también me ha fascinado y que creo que es una de las razones por las que merece muchísimo la pena esta novela. ¿Para quién es esta novela? Para cualquier amante del género histórico, porque van a descubrir una historia fascinante, súper llevadera, y a la vez van a aprender muchísimo de la historia de España, de la historia de Europa y de la importancia de rememorar o de recordar el pasado para no repetir los errores. También es una novela para cualquiera que disfrute de la buena narrativa. Me parece que Eva es una de las grandes narradoras españolas de esta época y creo que nadie debería desconocerla. También es para cualquier amante de la obra de Eva, cualquiera que haya leído sus otras novelas, seguro que esta le va a fascinar. Desde mi punto de vista es la mejor, la más redonda, la que parece mucho más cuidada, donde donde finalmente podemos percibir el gran potencial narrativo de Eva Losada Casanova. Como conclusión personal te voy a contar que el personaje de Livia me ha gustado muchísimo, que he empatizado con ella, que he sufrido con ella y que al mismo tiempo conocerla me ha servido para entender mucho más acerca de la propia historia de España y mi propia historia. Y aquí hay algo que me interesa especialmente de la obra de Eva, que es la indagación en el interior de los personajes, la búsqueda de razones para seguir adelante, la búsqueda de conexiones entre el presente y el pasado. Me parece que se enfoca mucho en eso, que le da mucha importancia a la búsqueda interior de sus personajes. Y esto es algo que a mí personalmente me atrapa en la lectura, me entusiasma y es una de las razones por las cuales me interesa mucho la narrativa. He notado muchas conexiones, bueno, vengo notando desde que empecé a leer a Eva hace ya unos años, muchas conexiones con la obra de Ana María Matute, que para mí es una de las grandes narradoras de este país, en cuanto al trabajo de la historia con lo justo, dándole más importancia a los personajes, a los individuos, que a los acontecimientos históricos. Y otra cosa, el uso de la ternura, que siempre está, incluso en los momentos de dolor, en los momentos de crueldad. La ternura es algo que necesitamos más en la vida y más en la literatura también. Me parece que esta novela es realmente fascinante, que no deberías perdértela y espero que con todo lo que te he contado te den ganas de leerla. Y eso es todo. Ya lo sabes, para todo lo relacionado con literatura, visita bestialectora.com o cualquiera de nuestras redes. Muchas gracias y hasta la próxima.